En el nombre de Jesús, damos gracias al Señor por este tiempo, ¿verdad? Por poder estar en su casa, a pesar del calor, podemos estar. Y tenemos la libertad de alabar a Dios, ¿verdad? Hay otros países que le están persiguiendo, entran con ametralladora a la iglesia, matan a los cristianos, y acá nosotros estamos tranquilos, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de reunirnos y exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, le voy a también pedir a los papis que estén ayudando con los chicos, si alguien tiene celular, que esté en silencio, de que traten de colaborar con el orden, amén, para que podamos recibir la palabra del Señor. Le invito, hermano, que pueda abrir su Biblia en Génesis capítulo 15, versículo 1. Mientras usted busca, oramos por la palabra en el nombre de Jesús. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tú nos ministres. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, es poderosa y no volverá vacía, sino que hará aquello por lo cual es enviada. En el nombre de Jesucristo, Señor, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, para atesorarla en nuestro corazón y para ponerla en práctica. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos hable, nos ministre, nos esté guiando. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Padre amado, por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Génesis capítulo 15, versículo 1. Dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué hermosa promesa de Dios. Si bien habló Abraham, dice que nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Así que reciba para usted esta palabra en el nombre de Jesucristo. Después de estas cosas. Y uno dice: ¿qué cosa? ¿Qué habrá pasado? Si usted lee el capítulo anterior, se va a dar cuenta que hubo unos reyes que capturaron al sobrino de Abraham, a Lot. Y Lot, con el grupo de sirvientes que él tenía, de peones, armó un ejército, peleó contra sus reyes y trajo libertad. Dios le dio una gran victoria. Le dio una gran victoria a Abraham. Y después de esa gran victoria ocurrió esto. Pero cuando viene de esa victoria, dice la Escritura que le salieron al encuentro dos personas a Abraham. Le salió al encuentro el rey de Sodoma y le salió al encuentro Melquisedec. El rey de Sodoma quiso hacer pacto con Abraham y Melquisedec también. Melquisedec representa a Jesucristo. Es Jesucristo. Y siempre vamos a tener esas dos opciones. Va a haber la propuesta del enemigo y va a haber la propuesta de Dios. Dios quiere que nosotros estemos bajo el pacto de la sangre de Cristo y que caminemos en él. Pero también el enemigo va a querer ofrecernos lo suyo. Entonces viene el rey de Sodoma y le dice: ¿sabe qué? Quédate con todos los bienes y dame las personas. Y Abraham le dice: he levantado mi mano delante de Dios y he jurado a Dios que no voy a tomar ni un cordón del calzado de ustedes, para que no digan que ustedes me enriquecieron a mí. Después dice que le sale al encuentro Melquisedec y le bendice y le da pan y vino. Jesucristo es el que hizo ese pacto con nosotros, el pacto en su cuerpo y en su sangre. Cuando nosotros compartimos la cena del Señor, compartimos el pan y el vino. Y después de estas cosas, después de que Abraham hizo pacto con Melquisedec, porque le dio el diezmo de todo,
le honró a Melquisedec, Melquisedec le dio pan y vino. Después de esto, dice, vino palabra de Jehová, vino una promesa de parte de Dios. Amén. Cuando le sos fiel a Dios en medio de la batalla, en medio de las adversidades, prepárate para recibir una palabra de Dios. Porque Dios está siempre dispuesto a hablarnos, a guiarnos. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. También dice que todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere hablarnos, quiere guiarnos, quiere ministrarnos, quiere darnos promesas para que nosotros podamos caminar en ellas. Tenemos preciosas y grandísimas promesas de Dios, dice la Escritura. ¿Amén? Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Qué importante esa palabra, no temas. Porque una de las cosas que más vamos a enfrentar en nuestra vida es el temor. En la Biblia hay 365 veces que dice la Biblia, no temas. Hay un no temas para cada día del año, porque cada día del año vendrá un desafío, vendrá algo que debemos enfrentar, algo desconocido. Y ahí viene la palabra de Dios diciéndome a mí, no temas. Porque el temor es algo que paraliza al ser humano. El temor trae esterilidad. El temor no nos permite avanzar, el temor no nos permite conquistar lo que Dios tiene para nosotros. En la parábola de los talentos dice que a cada uno Dios le dio, a cada uno Dios le dio talento y le dijo multiplique mientras que yo venga. Pero dice que uno multiplicó 3 más, otro multiplicó 5 más. Pero había uno que Dios le había dado un solo talento. Y ese fue y lo escondió. ¿Y por qué lo escondió? Lo escondió porque tuvo miedo. No hizo nada con lo que Dios le dio porque tuvo miedo. ¿Saben que cada uno de los que estamos acá tiene un propósito de Dios? Hemos venido, Dios nos envió en esta tierra con un propósito y tenemos que cumplir ese propósito. Debemos descubrir ese propósito y debemos cumplir ese propósito. Y una de las oposiciones que se van a levantar es el temor. Y si fracasas, y si no te sale, para todo hay riesgo. Uno comienza a estudiar una carrera, ¿será que te vas a recibir? ¿Será que vas a tener trabajo de eso? ¿Será que te va a ir bien? Cuando te vas a casar, ¿será que es la persona indicada? ¿Te va a ir? ¿Será que va a durar el matrimonio? Todo es un riesgo. Cuando le vamos a servir a Dios, viene el temor. Cuando tenés que comenzar algún servicio, ayer predicó, ¿no es cierto?, el hermano Ariel, y él decía, estoy temblando, a todos nos pasa, tenemos temor cuando vamos a enfrentar algo, cuando vamos a hacer algo. Pero el asunto es que el miedo no nos paralice a hacer lo que tenemos que hacer. Con miedo o sin miedo tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Amén. Dice la Escritura, dice David, este pobre clamó al Señor y Él lo libró de todos sus temores. Pero no quiere decir esto que un día se levantó David y dijo, no tengo más miedo de nada, sino que cada vez que tuvo miedo, Dios le libró. Con miedo y todo atacó al oso, con miedo y todo atacó al león, con miedo y todo atacó al gigante, con miedo y todo hizo cada cosa que le tocó hacer y Dios le dio la victoria. ¿Amén? Los miedos van a venir. Ese temor va a querer atacar nuestra vida, va a atacar nuestra vida, pero siempre estará la voz del Espíritu Santo que nos diga, no temas, yo estoy contigo. Dios le dijo, no temas, yo soy tu escudo. Qué maravillosa promesa. Si Dios es nuestro escudo, ¿quién nos podrá tocar?
David entendió esto y decía en los salmos: tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios diciéndole a Abraham: yo soy tu escudo. Y Dios nos dice a nosotros: yo les tengo a ustedes en el hueco de mi mano y nadie les podrá arrebatar de mi mano. Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo soy tu escudo. Y tu galardón, tu premio, será sobremanera grande. ¿Premio por qué? Porque le escogió a Dios antes que el ofrecimiento del mundo. Vino el ofrecimiento de Dios, pero también vino el ofrecimiento del mundo. Y eso viene todos los días. Dentro de nuestro corazón, usted tuvo la opción hoy de quedarse en su casa a mirar una serie, tomar tereré, ir a la costanera, no sé, hacer otra cosa, a poner pretexto: hace mucho calor, iré otro día, pero eligió por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Cada vez que nosotros decimos sí a Dios y no a nuestra carne, hay recompensa y galardón. Cada vez que nosotros podemos vencer una tentación, podemos vencer, decidir no alimentar un fruto de la carne en nosotros, estamos escogiendo a Dios y eso tendrá recompensa y tendrá bendición. Nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Llega el momento que Dios manifiesta recompensa. Amén. Dice que había un hombre que se llamaba Cornelio en la Biblia. Y este oraba sin cesar siempre y daba mucha limosna, daba ofrenda, bendecía al pueblo de Dios, bendecía a la gente. Parecía que nadie veía lo que él hacía. Pero un día vino un de repente de Dios y apareció un ángel y le dijo: Cornelio, tu oración y tus ofrendas han llegado para memoria delante de Dios. Cada cosa que nosotros hacemos para el Señor sube como un olor grato y fragante. Cada vez que nos negamos a nosotros mismos, porque la vida cristiana consiste en tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Cada vez que le decimos no a la carne y le decimos sí al Espíritu de Dios, traerá recompensa. Y vendrá el Espíritu de Dios a tu vida y te va a hablar y te va a decir: tu galardón será en sobremanera grande. Porque Dios no es deudor de nadie, dice la Escritura. Todo lo que hacemos para el Señor tendrá recompensa. Pedro le preguntó al Señor: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Hemos dejado nuestra familia, dejé mi barca, dejé un montón de cosas. ¿Qué hay de nosotros? De cierto te digo, Pedro, que recibirá el que deja padre y madre, los bienes que posee, y por causa de mi reino recibirá 100 veces más aquí en esta tierra y 100 veces más allá en los cielos. Amén. Es más, la Biblia dice que el que le busca a Dios es necesario que crea que le hay, dice la versión de la Biblia. Que Dios está presente y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Alguien vino a buscar a Dios en esta noche? Hay una recompensa de Dios por esa actitud. Desde el momento que dispusiste tu corazón a buscar a Dios, hay una recompensa. Si alguien viene por religiosidad, porque tengo que ir, porque, bueno, tengo que ir a la iglesia, no me quiero ir al infierno, o cosas así, no es lo mismo que decir voy a buscar a Dios. El que viene a buscar a Dios con un corazón deseoso de recibir de Dios, esa persona tendrá recompensa de parte de Dios. Versículo 2: y respondió Abraham:
Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dice que Dios le sacó afuera, le mostró el cielo. ¿Sabe que cuando le mostró el cielo era de día, no era de noche? Le dijo: cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Las estrellas sabemos que están a la noche la vemos, pero de día siguen estando, nada más que no la vemos. Y así son las promesas de Dios. Cuando Dios nos dice algo, ya está hecho, porque las palabras de Dios son en el sí y en el amén. Una vez que salió de la boca de Dios y alguien lo creyó, lo aceptó, esa palabra para Dios ya está hecho, aunque no lo veamos. Dios le estaba diciendo: ya está. Tu descendencia, imagínate, así las estrellas del cielo, así serán de numerosa tu descendencia. Te voy a bendecir, te voy a dar, eres padre de multitudes. Y luego Dios le cambia el nombre, le bendice, le dice que es padre de multitudes y que su esposa será madre de multitudes. Versículo 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: trae una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Cada una de estas ofrendas que Dios le pidió tiene que ver con la obra completa de Cristo. Estaba profetizando lo que Cristo iba a hacer, el plan de redención de Cristo. Y 3 años duró el ministerio de Cristo, Él trae todas esas ofrendas. Dice de versículo 10. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Abraham estaba haciendo pacto con Dios. Puso todo, pero no puso fuego. Tenía que venir Dios y poner el fuego, y ahí se consumaba el pacto. Pero dice que mientras que él estaba esperando en la presencia de Dios, con todo lo que había colocado ahí en ese pacto que Dios le pidió, porque Abraham le dijo: ¿en qué voy a conocer que se cumplirá todo esto? Entonces Dios le dijo: vamos a hacer un pacto. Y trajo todos esos animales, colocó ahí, pero dice que venían las aves de rapiña y querían quitarle el pacto, querían robarle, y Abraham las ahuyentaba, dice, ¿Sabe que eso es algo que vamos a tener que lidiar siempre? Cada vez que Dios nos da una palabra, nos da una promesa, vendrá el enemigo. Jesús mismo lo dijo en la parábola del sembrador, que parte de la semilla cae junto al camino y vienen las aves del cielo y comen la semilla. Esa ave de rapiña simboliza al enemigo que va a querer robarnos lo que Dios nos ha entregado. El pacto que tenemos con el Señor, las promesas que Dios nos ha dado, nos va a querer robar la palabra.
¿Y qué tenemos que hacer nosotros, como hizo Abraham? Tenemos que ahuyentar eso, ¿no? Tenemos que echarle fuera, tenemos que resistir, como Jesucristo lo hizo. Cuando Satanás vino en el desierto a tentarle y le dijo: si eres hijo de Dios, ¿por qué está pasando hambre? ¿Por qué no le decía a esa piedra que se convierta en pan? Jesucristo comenzó a ahuyentar todo eso. Escrito está, ¿no? Tomó la palabra de Dios y comenzó a ahuyentar. La Biblia dice que nosotros tenemos una vestidura que tenemos que colocarnos, que tenemos que estar vestidos. Y entre esa vestidura hay dos cosas muy importantes que dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el escudo de la fe. ¿Amén? Tenemos que constantemente estar ahuyentando esas aves rapiñas. No podemos permitir que nos robe la bendición de Dios. No podemos permitir que nos robe la paz, que nos robe el gozo, que nos robe la palabra, que nos robe la fe. Eso es lo que el enemigo va a querer hacer cada día en nuestra vida. Va a querer que algo ocurra en el día para que... Digo que hay gente que dice: ya me arruinó el día. Con eso que me dijo, me arruinó el día. Y Satanás contento. Tenemos que entender que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, y que atacan en la mente, en el corazón. Y nosotros debemos ahuyentar esos pensamientos. Todo lo que el enemigo quiera sembrar en nuestro corazón, debemos quitarlo. Y si el enemigo logra robarnos algo de lo que Dios nos dio, ¿qué debemos hacer? Debemos recuperarlo. Amén. ¿Sabe que en el libro de Apocalipsis, creo que es capítulo 3, versículo 11, dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona? Tenemos que retener lo que Dios nos ha entregado. Parece algo sencillo, pero sabe que lo más difícil es retener lo que Dios nos dio. Usted puede recibir una palabra en esta noche y decir: gloria a Dios, esa palabra, pastor, era para mí. Parece que a mí me estaba predicando. Pero ¿qué pasa con esa palabra de acá a una semana? Hay gente que ni se acuerda. Hay gente que el enemigo le robó la palabra, le robó la fe. Ya se olvida, ni cree en esa palabra que recibió. Hoy el Espíritu Santo nos puede llenar a cada uno de nosotros. El asunto no es que el Espíritu Santo nos llene, porque el Espíritu está dispuesto a derramarse sobre nosotros, a manifestarse en nuestras vidas, a hacer cosas extraordinarias. El asunto es que retengamos lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces usted se sintió que salió lleno del Espíritu Santo de una reunión? Y hay mucha gente que dice: pastor, me iba como flotando en el aire, parece. Pero a la semana, ¿qué pasa? Debemos retener esa llenura. Retén lo que tienes, lo que te ha sido entregado. Debemos retenerlo, debemos protegerlo. No debemos permitir que se nos sea quitado. No debemos permitir perder eso, apagar lo que Dios nos ha entregado. El apóstol Pablo le habló a Timoteo, le dice: yo te encarezco delante del Señor Jesucristo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea que un día Timoteo recibió la impartición del Espíritu Santo. No fue difícil para Timoteo recibirla. Dice que la recibió por la impartición del apóstol Pablo. Impuso sus manos sobre Timoteo y Timoteo recibió el Espíritu de Dios. Recibió un don del Espíritu Santo. Pero después, ¿qué pasó? Se fue apagando. Lo que recibió se fue apagando. Lo fue descuidando.
Y cuando nosotros sentimos que estamos descuidando algo, tenemos que recuperarlo. Amén. Tenemos que recuperarlo. Quiero ver, a ver si encuentro un texto referente sobre esto que Jesucristo enseña. Ahí está, en Lucas 15, versículo 8. Jesús estaba explicando acerca del reino de los cielos y enseñando a través de parábolas, cosas que todo el pueblo judío entendía. Hoy en día hay parábolas que a nosotros nos va a costar entender porque no conocemos la cultura judía. Pero para un judío, lo que Jesús le decía, ellos entendían a la perfección. Entonces le dice esta parábola: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Sabe que esa dracma no vale mucho? 10 dracmas no vale nada. Y uno lee esto y dice: pero tanto se va a alegrar. Es como que yo le diga que pierdo una moneda de 2 pesos. Y que para recuperar mi moneda de 2 pesos, barro toda la casa, doy vuelta a toda la casa, y cuando encuentro mi moneda de 2 pesos, le reúno a todos los vecinos para contarles que encontré mis 2 pesos. Parece no tiene mucho sentido. Pero en la cultura judía, una vez escuché a un maestro bautista, y él enseñaba que hay una cultura en el pueblo judío de que cuando el novio viene a comprometerse con la novia, le entrega 10 dracmas. La novia tiene que tomar esos 10 dracmas y él se va por un tiempo, hasta luego volver para desposarlo. Pero esta novia, en el tiempo que él no está, tiene que cuidar esos 10 dracmas. No solamente que tiene que cuidar, sino que tiene que tejer esos 10 dracmas y hacer un collar. Y en cada lugar donde está la moneda, tiene que escribir un atributo que el novio espera de ella. Tenía que ir colocando. Es como algo que ella tenía que reunir cuando el novio venía, los atributos que el novio esperaba de ella. Es también un simbolismo de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo viene a buscar a su amada? Y viene a buscar una iglesia como sin arruga y sin mancha. Amén. Así que tenemos que hacer un lifting espiritual y estar preparados para cuando Cristo venga. Quiere decir que tenemos que reunir las condiciones que el novio espera de la novia. Y cuando una de estas mujeres perdía y venía el novio y decía: ¿y dónde están las 10 dracmas? No sé, por ahí, acá creo que tengo 5. Era una deshonra total. Esa persona no se casaba. Si perdía un dracma, no se casaba. Por eso la desesperación, estaba perdiendo al novio. Por eso que comienza, dice, lo primero que hace es enciende la luz. Tenemos que nosotros encender la luz en nuestra vida. Ser alumbrados por la palabra de Dios. Cuando algo hemos perdido, ir a la fuente que es la palabra de Dios. Señor, ¿por qué lo perdí? Lo que le pasó a Josué. ¿Se acuerdan que Josué recibe una promesa extraordinaria de parte de Dios? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Salieron
a la batalla, tuvieron una gran victoria contra Jericó. Después tenían que conquistar la ciudad de Jai. Y la ciudad de Jai no era nada comparado a Jericó. Entonces dijeron, no, vamos a cansar a todo el pueblo, vamos a mandar unos cuantos soldados. Esto es pan comido. Cuando fueron a la guerra, dice que salieron avergonzados, comenzaron a morir, derrotados. Entonces Josué va delante de la presencia de Dios y dice, acá algo está mal, algo hemos perdido, algo está mal en nosotros. Porque hermanos, ¿saben que tenemos que entender algo? La palabra de Dios es fiel y verdadera. Si algo no está funcionando bien, no tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cielo y tierra podrán pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si hay alguien que rompió la parte del trato, ese siempre somos nosotros. Hay gente que dice, Señor, te alejaste de mí. No, somos nosotros que nos alejamos de mí. Él dijo, yo no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo siempre hasta el fin del mundo. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. El corazón de Dios late que todos se salven y que ninguno se pierda. Pero somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Entonces él comenzó a clamar y a orar, Señor, ¿qué está pasando? Y Dios le dice, tocaron del anatema, de que lo que le dije que era consagrado para mí, de lo que era para los tesoros de la casa de Jehová, lo tocaron. ¿Quién lo tocó? Y ahí Dios le comenzó a revelar. Cuando quitaron ese anatema, fueron y tuvieron gran victoria. Cuando perdemos algo, hermano, tenemos que ir a Dios y que Dios por medio de su palabra nos ministre. Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó que perdí esto? Dice que el profeta Eliseo fue con los de la escuela profética a cortar madera para edificar más grande el salón que ellos querían hacer. Y entre eso, a uno de ellos se le cae un hacha en el agua. Y pega un grito y dice, Señor mío, el hacha era prestada. Y el profeta se acerca y le dice, ¿dónde se te cayó el hacha? Ahí se me cayó el hacha. Entonces el profeta corta una rama, tira en el agua y flota el hacha, en marco profético. Pero, ¿saben, hermano? Tenemos que nosotros entender dónde hemos perdido el hacha. Lo que Dios nos dio, el hacha era prestada. Nuestra vida es prestada aquí en la tierra. Lo que tenemos es prestado. La familia es prestado. Los recursos que tenemos es prestado. Pero hay veces que eso prestado de Dios se nos pierde. Y usted y yo sabemos bien dónde se nos cayó el hacha. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Decir, se me perdió el hacha cuando dejé de congregar. Cuando dejé de orar. Cuando comencé a murmurar. Cuando empecé a maldecir a mi hermano, cuando entré en chisme con la otra chismosa de la iglesia, cuando, no sé, cada uno sabrá, ¿no? Pero tenemos, hermanos, que darnos cuenta, de decir, ahí se me cayó el hacha, la quiero recuperar. Lo segundo que hizo esta mujer es que comenzó a barrer. Ese barrer tiene que ver con arrepentimiento. Porque si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si nos arrepentimos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces cuando prendemos la luz y nos damos cuenta, dice primero encender la luz y después empezar a limpiar. Porque cuando la luz está prendida ahí se ve el desorden. Si alguien está en la oscuridad, no, hay cosas que no se ven bien. Yo que hay chistes que hacen por ahí en las redes sociales de la novia que le conoció en el boliche en la oscuridad y después le di otra cosa. Hay cosas que no se ven bien en la oscuridad, pero cuando prendemos la luz comenzamos a ver. Y cuando venimos nosotros la palabra de Dios para ser ministrados por el Espíritu de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta del desorden, de las cosas que hay que barrer.
de las cosas que hay que sacar, de las cosas que hay que acomodar. Y comenzó a limpiar, y comenzó a acomodar. Y no lo hizo con diligencia, hasta encontrarla. No paró hasta encontrar lo que perdió. ¿Sabe, hermano, que a todos nos pasa? A mí me pasa que me doy cuenta cuando me estoy apagando. Y me doy cuenta que oro y parece que mi oración no llega ni al techo. Y me estoy dando cuenta que me estoy apagando. Pero cuando me doy cuenta que estoy perdiendo lo que Dios me dio, me esfuerzo por recuperarlo. Amén. Gloria a Dios. A todos nos puede pasar desde nos descuidamos muchas veces de nuestra comunión con Dios. Pero cuando nos damos cuenta que lo estamos perdiendo, que esa comunión con Dios lo estamos perdiendo, hay gente que habla del pasado y dice, antes, usted no sabe cómo Dios me usaba. Usted no sabe cómo yo le servía a Dios. Yo me iba a los hospitales, oraba por los enfermos, íbamos, liberábamos a los endemoniados, visitábamos la cárcel, hacíamos esto, hacíamos lo otro. Y ahora queda como una historia. Cuando la Biblia dice que usted y yo en nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No podemos ir en retroceso, tenemos que ir en aumento. Cuando miramos para atrás, tenemos que ver cuánto hemos crecido, no cuánto nos hemos deslizado. Pero si algo hemos perdido, tenemos que buscar con diligencia hasta recuperarlo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Una de las cosas que el enemigo nos quiere robar es la fe. Y la fe tenemos que cultivarla. En una oportunidad, no lo voy a leer todos los textos para no extenderme, pero trajeron a Jesús una persona poseída. Le trajo a su hijo. Dice, lo toma, lo tira en el fuego, larga espumarajo. Y he traído a tus discípulos para que lo echen fuera, para que lo liberen. No lo han podido liberar. Y Jesús dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo lo he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió al espíritu y la persona quedó totalmente libre. Los discípulos quedaron asombrados. Y después, cuando se fue la multitud, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué no hemos podido echar fuera nosotros? Y la respuesta de Jesús fue, por vuestra poca fe. Pero de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le diría en este monte, quítate acá y échate al mar, y le obedecería. O sea que la respuesta de Jesús es, no lo pudieron echar por nuestra poca fe. Y hay otra versión que añade, este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Sabe que la oración y el ayuno qué hace? Nos aumenta la fe. ¿Alguien ayunó y oró alguna vez? Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Se habrá dado cuenta, hermano, que usted en medio de la oración y el ayuno tiene más fe que cuando no ora y ayuna? Lo que hace la oración y el ayuno, juntamente con alimentarnos de la palabra de Dios, es aumentar nuestro nivel de fe. Cuando Jesús dijo la fe tiene, si tuviera fe como el grano de mostaza, no se refiere al tamaño del grano de mostaza. No está diciendo con una fe pequeñita, sino una fe como la semilla del grano de mostaza. Porque la poca fe, Jesús reprendió por la poca fe a sus discípulos. Cuando Jesús le dijo, pasemos al otro lado de la ribera y se levantó la gran tempestad, Jesús reprendió, le dijo,
hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Tenían que tener la fe ustedes de levantarse y reprender la tempestad. La poca fe no mueve montaña. Mueve montaña la mucha fe. A ver si encuentro el texto. Creo que 1 Corintios capítulo 13, cuando habla de la preeminencia del amor. Justo se me bloqueó mi Biblia. A ver si lo encuentro. Ahí está. Libro de Corintios, capítulo 13, versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Pero quiero que nos centremos en esto. Si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Para trasladar los montes hay que tener poca fe o toda la fe. Toda la fe. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir con la semilla de grano de mostaza? Voy a leer rápidamente Mateo capítulo 13, versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Cuando Jesús dice nuestra fe tiene que ser como el grano de mostaza, es que aunque tengamos una fe pequeña, nos dice, puedes hacerla crecer esa fe. Así como el grano de mostaza, que es pequeñito, pero luego crece y se hace la más grande de todas las hortalizas, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en esas ramas. Así tiene que ser nuestra fe. Nuestra fe tiene el poder de crecer. Y dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. O sea que nuestra fe, una de las cosas que hace crecer nuestra fe es la palabra de Dios. Que la podamos repetir una y otra vez. Que la podamos declarar una y otra vez. Por eso cuando Dios le habla a Josué, y dice ahí en el texto bíblico, la versión Reina Valera dice preparativo para la conquista. Le estaba preparando. ¿Y de qué manera le estaba preparando Dios para la conquista? No le estaba haciendo crear armas, no le estaba haciendo, vayan y entrenen el arco, la flecha, la jabalina, sino el preparativo para la conquista. Le estaba diciendo, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Nunca se apartará de tu boca. ¿Amén? Anteriormente le dijo, Moisés le había hablado a la generación que quedó en el desierto. Le dijo, ustedes la palabra de Dios tienen que atarla al cuello, tienen que ponerla en la puerta, pongan en todas partes, pongan la palabra de Dios, hablen la palabra de Dios a sus hijos cuando se levantan. A la siesta, háblenle de nuevo. Antes de acostarse, háblenle de nuevo la palabra. Llénense, impregnen su mente, su corazón de la palabra de Dios. Porque era la única forma de que ellos puedan creer a la palabra de Dios. No vamos a poder creer a la palabra de Dios si no nos llenamos de ella. Cuando viene el gigante y nuestro corazón, nuestro espíritu no está impregnado de la palabra de Dios, vamos a sucumbir en nuestra fe. Porque vamos a ver el gigante y va a decir el enemigo, ¿será lo que Dios te dijo? ¿Será tan así que nadie te podrá hacer frente? Viene el espíritu de duda y el espíritu de temor.
ahí ahuyentar la promesa de Dios, el pacto de Dios, lo que Dios nos habló, lo que Dios nos dijo. Y ahí tenemos que nosotros ahuyentarlo, pero tenemos que ahuyentarlo y lo podemos ahuyentar cuando estamos nutridos con la palabra de Dios y le podemos decir, escrito está. Dice que Abraham luchó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchedumbre de gente. Luchó en esperanza contra esperanza. Quiere decir que venía la duda, venía el temor, venían los argumentos todo el tiempo en su mente. Pero él dice que no consideró su cuerpo, no consideró la situación, no consideró la vejez, no consideró la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era capaz de hacer todo lo que dijo que iba a hacer. Amén. Pero para hacer eso Abraham se fortalecía en fe no una vez al mes, todos los días. Cada vez que venía ese argumento en la mente, Abraham, no estás loco con creer eso. Mirate al espejo, mira a tu mujer cada vez más vieja, siempre fue estéril. Piensa que le venían todos esos argumentos a la cabeza. Y él todos los días tenía que pelear contra eso. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer. Él me lo ha prometido. Y miraba las estrellas y decía, Dios dijo que así será mi descendencia. Miraba las arenas del mar y decía, Dios dijo que así será mi descendencia. Y la hablaba y la declaraba. Entonces cada vez que pasaba el tiempo, en vez de menguar, la fe de él aumentaba. ¿Pero por qué? Porque cultivaba la fe todo el tiempo, declarando, hablando, sembrando palabra de Dios, hasta que llegó el tiempo del cumplimiento de esa palabra. Y esa palabra se cumplió. Aleluya. ¿Sabe que el padre Juan el Bautista recibió la promesa, la misma promesa? Pero Dios sabía de que él no iba a cultivar la fe como hizo Abraham. Entonces vino un ángel y le dejó mudo. Le dijo, mira, no te voy a dejar hablar, porque si vos hablas, acá echa todo a perder. Porque en vez de cultivar la fe, vas a cultivar incredulidad. Entonces le dejó mudo hasta que nazca el niño. Y cuando nació el niño, él estaba todavía ahí. ¿Qué nombre le va a poner? Estaba naciendo ahí. No sabía. Que diga la madre esa. Nació el niño y se recuperó de nuevo el habla. Porque lo que declaramos tiene poder. ¿Amén? Yo te invito a que podamos orar en esta noche en el nombre de Jesús. Y esas preciosas y grandísimas promesas que tenemos en Cristo, que las podamos retener. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Padre amado, en el nombre de Jesús te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por poder compartir tu palabra. Y declaramos que tu palabra es poderosa, tu palabra no volverá vacía. En cada persona que ha dispuesto su corazón a recibir la palabra, esa palabra no volverá vacía. Y en el nombre de Jesucristo, así como tu palabra dice, Abraham, no temas. En el nombre de Jesucristo, declaramos que el temor se va. Ahuyentamos el temor ahora de nuestra vida. Echamos fuera todo espíritu de temor, todo argumento de temor, de incredulidad, de duda. Se va de nuestras vidas. Se va en el nombre